Hola estudiantes, espero que estén súper bien. Bueno, quiero hacer este video para comentarles una vez más sobre el libreto que ustedes están fabricando para lo que estaría siendo el micro documental Stop Motion. Y esto estarían siendo los criterios de evaluación. Primer criterio, debe ser claro y coherente en cuanto a la historia. Es decir, si tenemos 4 puntos acá, el libreto va a ser excepcionalmente claro y coherente, manteniendo el tema que les toca por cada grupo. Cada grupo tiene un tema en específico y eso va a ayudar a que sea claro y sea coherente en su estructura. Tiene que facilitar la comprensión de la trama histórica. La secuencia de eventos está hábilmente estructurada porque hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo van a encontrar ustedes? En su información que les compartí. ¿Dónde está esto? Acá. Acá. Planteamiento. Lo voy a agrandar acá. Cómo yo comienzo el planteamiento, cómo yo inicio la historia. Por eso aquí te dice que es una estructura. Aquí tiene que ver con la estructura. La progresión natural de los sucesos y episodios relacionados entre sí se estructuran a partir de los siguientes elementos o segmentos. El planteamiento. En este momento se sugiere de qué trata la historia, quién la protagoniza y cuál es su proposición dramática. El objetivo, el propósito de este momento del guión es enganchar a la audiencia y aunque los recursos utilizados son variados, el planteamiento puede estar lleno de acción. Esta parte llena de acción puede comenzar la acción misma de la guerra de inmediato, igual como muchas películas que lo han visto, o simplemente puede presentarse a los personajes, parte de la estructura, parte de la escenografía, explicar el día en que ocurre el hecho y el evento y cómo se va organizando. El nudo es un hecho que hace avanzar la historia mediante un giro, una situación que relacionada directamente con la historia la dota de una nueva perspectiva y obliga al protagonista a seguir adelante. Es decir, como yo voy dándole esta acción, este hecho nuevo o este hecho que me va a contar la historia, en qué va a consistir. Posterior al nudo se desarrolla la confrontación, tener que una confrontación basada en conflicto personal o psicológico y los obstáculos que le producen o que lo producen. Es precisamente en el plot o desarrollo cuando los espectadores acompañarán al personaje hasta que alcance su meta. Es decir, acá en el nudo tú vas a presentar los hechos que van a llevar al conflicto al personaje, en que se va a enfrentar como problema. Y el desenlace es el término. Se llama también resolución. ¿Ya? ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda el conflicto a los obstáculos y al conflicto personal psicológico que se enfrentó el personaje? Tiene por objetivo completar y explicar la historia para dotarla de unidad, como cierre. Aunque en la actualidad se ha utilizado, se utiliza la estrategia de dejar finales abiertos. Lo más común y lo más que satisface las expectativas del público es el final cerrado. ¿Ya? Entonces, esto de acá, de cómo yo logro que sea coherente y claro, es como yo estructuro la historia. El libreto es excepcionalmente claro y coherente, facilitando su comprensión de la trama histórica. Y aquí veo el planteamiento, el nudo y el desenlace. Cuando esto está malo totalmente, falta claridad y coherencia del libreto. Compromete seriamente la comprensión de la trama. Tendrías un puro punto aquí. La secuencia de eventos es confusa. ¿Por qué? Porque yo no veo el planteamiento, no veo el nudo, no veo el desenlace, no hay nada claro. ¿Ya? Va a haber una contextualización histórica. Estos dos elementos van a estar como unidos. Fíjate, el libreto demuestra un profundo conocimiento y una precisa contextualización de los sucesos históricos abordados. Esto no lo pueden dejar afuera. Tú tienes que conocer la historia que tú estás abordando en cuanto al hecho histórico en sí. Los detalles históricos enriquecen la narrativa. Cuando esto está mal, la falta de contextualización histórica compromete gravemente la credibilidad del stop motion. Por ejemplo, si en tu historia, por ejemplo, la destrucción de Nagasaki y Hiroshima a través de las bombas atómicas, si no aparecen los ovnis no tienes por qué hablar de ovnis, porque eso no está dentro de ese conocimiento profundo y precisa contextualización de los hechos históricos. Se escapa de eso, tú me estarías inventando mucho ahí. Estarías descontextualizando en vez de contextualizar. Diálogos y expresividad. Los diálogos de los personajes
Son excepcionalmente bien escritos, sin faltas de ortografía. Son expresivos, o sea, cuando el personaje tiene que llorar, llora. Cuando tiene que sufrir, sufre. Y contribuyen significativamente a la caracterización de los personajes. Utilizan elementos verbales y no verbales. Esto es cuando está bien. Cuando está mal, los diálogos carecen de expresividad. Nunca me dices que el personaje llora, grita, que tiene pena, que tiene rabia, que tiene tristeza, que tiene preocupación. Nunca me expresas eso. Y compromete la calidad general del libreto. Es decir, no hay información necesaria para entenderlo bien. ¿Con qué te vas a apoyar tú? Con esto de acá, el lenguaje no verbal. Fíjate que en el lenguaje no verbal es aquello que nosotros decimos sin las palabras. Lo decimos con las expresiones de la cara, del rostro, del cuerpo. El lenguaje no verbal está relacionado con los aspectos corporales tales como lo kinésico. Se refiere a las expresiones faciales, los gestos, los movimientos del cuerpo, la dirección de la mirada. Esto en tu libreto tiene que estar expresado, porque el personaje que tú vas a presentar, si está en primer plano, en primerísimo primer plano, si es, dependiendo de cómo tú lo muestres, va a tener una emoción que mostrar, ¿ya? Y lo proxémico corresponde a la distancia entre los interlocutores. Las personas que participan dentro de una conversación son interlocutores. O en este caso, entre los actores y la ocupación del espacio escénico. Es decir, tú dentro del lenguaje no verbal te vas a preocupar de cómo tu personaje o los personajes van a ocupar el espacio escénico. Van a estar siempre en un puro lugar o se van a estar moviendo, van a estar en el centro, van a estar a los costados, van a irse más atrás, más adelante. Eso tiene que estar claro dentro de lo que estaría haciendo el libreto. Es decir, hasta el momento lo que te estoy diciendo en el libreto no tan solo está los diálogos, lo que van a decir los personajes, sino también cómo se va a expresar, dónde se va a mover, qué va a decir, lo va a gritar, va a llorar. ¿Se entiende? Originalidad y creatividad. Obviamente esto no tiene que estar descargado de internet y vilmente copiado. Es decir, el libreto muestra una originalidad destacada, incorporando elementos creativos que enriquecen la narrativa histórica. Y donde tú vas, yo voy a ver esa creatividad en todo lo interior que tú estás haciendo. ¿Ya? Cuando esto está mal, la falta de originalidad y creatividad comprometen seriamente la calidad del libreto, sobre todo si veo que está copiado y pegado de internet. ¿Ya? Escala de planos según encuadres. ¿Qué es esto? Son diferentes distancias entre la cámara o visor, el sujeto u objeto que se registrará. ¿Ya? Es decir, esto yo lo tengo aquí. Y me voy aquí a la información. Denme un segundo. Ya. Entonces, acá está. Esto tiene que ver con el lenguaje cinematográfico. Escala de planos según encuadre. Mientras el encuadre es el espacio que abarca el visor y se reproducirá a través de la pantalla, el campo lo constituye el espacio longitudinal que se divisa y puede tener mayor o menor profundidad. Entonces, considerando lo anterior, veamos. Panorámica. Presenta un predominio del espacio sobre la figura. Es decir, te interesa el espacio en general. No la figura, por ejemplo, de este personaje, sino lo general. Su utilización se enmarca en una visión completa del ambiente y lugar en que se desarrolla la acción. Por ejemplo, ustedes, el stop motion, podrían comenzar, la gran mayoría, con algún elemento panorámico. Después está el plano general. Es un poquito más enfocado. Presenta una progresiva incorporación de la figura en torno al espacio. ¿Ya? Se va de esto más general, esto panorámico, me muestra más al personaje ahora, que estarían siendo estos. Pero esto es general. Presenta una progresiva incorporación. Estas dos fácilmente la puedes hacer al inicio del stop motion. ¿Cuáles otras tenemos? Plano medio o americano. El plano es de 3/4 de la figura, es decir, de la rodilla hacia arriba. ¿Ya? Tenemos el plano medio. La figura aparece en el encuadre, cortado a la altura de la cintura, aproximadamente hacia arriba se muestra. Primer plano,
Plano sobre los hombros de la figura. Su fuerza radica en la expresión de su rostro, sobre todo. ¿Ya? Esto, mucho del rostro, el pelo, el gorro, aquí todo esto es muy importante, el maquillaje, lo que va a mostrar de su cuello, todo esto es importante, nada de esto es al azar. La idea es que en tu... antes de eso, primerísimo primer plano, plano que recorta una zona del rostro del personaje y que se delimita a una parte expresiva del rostro. Por ejemplo, acá el ojo. Vamos a esa parte directa del ojo, de sus ojos. ¿Ya? Y en que incluso la mano te está indicando dónde tú tienes que mirar. Todo esto tiene que estar detallado acá, de alguna manera, en el libreto. Es decir, esto o lo puedes hacer aparte o está junto a los diálogos o está junto a esta información. ¿Ya? Tú tienes que dar a entender cómo va a ser este proceso. Y tenemos angulación de la cámara. Es decir, ¿qué es esto? ¿Cómo es la posición de la cámara respecto al objeto? ¿Ya? Pero antes de ese, recuerda, en el libreto está perfectamente detallado y descrito el formato del cual harán uso para establecer la escala de planos. Se deben considerar a lo menos 4, porque tú perfectamente al inicio tú puedes utilizar estos dos, ¿ya? Panorámica y plano general. Y los otros los vas utilizando conforme a tu necesidad, estos de acá. En cuanto a este de acá, los movimientos de la cámara, posición de la cámara respecto del objeto, en el libreto se detalla, se describe de forma excepcional los ángulos a considerar para la grabación, del cual se pueden observar 3 tipos de angulación. Yo te pido 3 solamente. El desarrollo del libreto debe especificar momento en el cual se hará cada uno de los ángulos seleccionados sin errores de coherencia y cohesión. Es decir, tú me tienes que indicar en el libreto cuándo tú vas a utilizar dicho ángulo. ¿Dónde está esto? Fíjate aquí, movimientos de la cámara. ¿Ya? Y tenemos, según esto, déjame buscarlo. Acá está. La angulación, discúlpame, la angulación. Que esto me interesa mucho. Cámara alta o picado es la típica que se ocupa mucho ahora en los drones. Que el dron se va hacia lo alto y muestra hacia abajo a los personajes. Lo puedes utilizar para lo panorámico con tu cámara. ¿Ya? Posición de la cámara más alta que el objeto. Se usa generalmente para mostrar cosas o personas disminuidas. Es decir, esta cámara alta en picado va a coincidir mucho con esta de acá. Perdóname. Con este de acá, panorámica. Incluso con el plano general, pero sobre todo con el panorámico. ¿Ya? Cámara inclinada. La cámara varía su eje a derecha o izquierda, porque por eso está inclinada. Varía de derecha a izquierda, o al revés, da lo mismo, de su vertical con el objetivo de acentuar el dramatismo o para provocar un efecto estético en la composición final del plano. Cámara normal, posición de la cámara al mismo nivel en que se encuentra el objeto, es decir, no va a estar inclinado ni a izquierda, ni a derecha, ni esta va a estar en picado. Y cámara baja, contrapicado. ¿Por qué se llama contrapicado? Porque es lo contrario a la cámara alta. Posición de la cámara más baja que el objeto. Se utiliza para destacar psicológicamente un personaje y al hacerlo aparece, por ejemplo, poderoso, prepotente, triunfal y dominante. Ese es el punto. Esto se ocupa mucho también, este tipo de elementos, como se presenta en las historias de Dragon Ball, de Naruto. Todo esto también lo ocupan. Esto tiene que estar detallado en el libreto. El libreto, recuerda, no es para que tú lo sigas a pie y a juntilla al 100% porque puedes ir cambiando algunas cosas al momento de la grabación. Pero el libreto va a evitar que tú te equivoques de una manera profunda o muy garrafal. Es decir, si para el minuto que tú tienes que grabar para este tema de stop motion necesitas 900 fotografías, la idea es que en la fotografía número 400 no diga, oh, me equivoqué en algo, nos faltó algo importante. Y la idea es que no tengas que borrar 200 o 300 fotos y volver a hacerlo, porque eso te va a aburrir y va a generar que esto no sea muy agradable.
¿ya? Espero que te haya ayudado esta información, espero que haya sido más productivo para ti y que te haya aclarado más información al respecto.